Volví a la casa donde había vivido 18 años creyendo que al menos podría recoger mis cosas, pero la llave ya no entró en la cerradura. Intenté una vez más con calma como si el metal pudiera obedecerme por pura costumbre, pero no giró. Toqué el timbre. Escuché pasos firmes detrás de la puerta y luego la sombra de Esteban apareció del otro lado del vidrio esmerilado. Cuando abrió, no me invitó a pasar. Se quedó bloqueando la entrada con esa expresión fría que ya no reconocía como la del hombre con el que me casé. Detrás de él, su madre observaba desde el pasillo, cruzada de brazos, y Camila, su hija, evitaba mirarme. Sentí que el aire se volvía pesado. Le pregunté por qué la llave no funcionaba. Respondió con una tranquilidad que me heló la sangre. Cambié las cerraduras esta mañana. No tienes derecho a entrar. La casa está a mi nombre. Me quedé en silencio unos segundos tratando de procesar lo que decía. Le recordé que esa casa la habíamos comprado cuando el negocio apenas empezaba, que yo había firmado documentos, que yo llevaba las cuentas. Él soltó una risa corta e incómoda. El divorcio ya está registrado. Legalmente ya no eres nada aquí. Y por cierto, cancelé tus tarjetas y cerré las cuentas conjuntas. No quiero problemas. Sentí que me arrancaban algo del pecho. 18 años trabajando para su negocio familiar, levantándome antes que él para revisar proveedores, contratos, nóminas sin sueldo formal, porque todo era de los dos, porque así lo decidimos cuando me pidió que dejara mi empleo como contadora. Todo era de los dos, repetía siempre. Ahora me decía que no era nada. Intenté mantener la dignidad. Solo quiero recoger mi ropa y algunos documentos personales. No necesito nada más. Su madre dio un paso al frente y dijo que ya habían empacado lo indispensable y que lo demás no era necesario. Camila susurró algo que no alcancé a escuchar. Esteban se encogió de hombros y me tendió una carpeta. Aquí está la copia del acta. Mejor que lo aceptes y sigas con tu vida. Miré el papel sin verlo realmente. Sentí las miradas de los vecinos desde las ventanas. El vigilante del fraccionamiento fingía revisar su celular para no cruzar la vista conmigo. Yo, que había organizado posadas en esa misma calle, que había llevado tamales en Navidad a media colonia, ahora era una extraña en la acera. ¿Y el dinero que teníamos ahorrado?, pregunté intentando que mi voz no temblara. Ese dinero lo generé yo. Tú no producías nada, respondió sin parpadear. Dependías de mí, y ya no quiero mantenerte. Dependía de él. Esa frase me atravesó. Yo llevaba años manejando la administración de su empresa inmobiliaria en la Ciudad de México, revisando facturas, negociando con bancos, hablando con arquitectos. Sin embargo, todo estaba registrado a su nombre. Yo firmaba donde él me decía. Confiaba. No quise llorar frente a él. Bajé la mirada, tomé la maleta que habían dejado junto a la puerta y me di la vuelta. Escuché cómo cerraban con seguro detrás de mí. Ese sonido fue más fuerte que cualquier grito. Me senté en mi coche con las manos sobre el volante. No encendí el motor. Respiré hondo y abrí la aplicación del banco. La cuenta principal aparecía en 0. Intenté acceder a otra. Error. Tarjeta bloqueada. Revisé la pequeña cuenta secundaria donde guardaba lo que me daban para gastos personales. El saldo era casi inexistente. Un número tan bajo que me dio vergüenza incluso a mí misma. Abuso económico, pensé sin saber que esa palabra iba a repetirse muchas veces después. Durante años había aceptado que él controlara las inversiones porque era más ambicioso, más arriesgado. Yo era la prudente, la que organizaba. Pero ahora entendía que me había dejado fuera poco a poco, aislándome de amigas de decisiones importantes de cualquier independencia. Intenté llamar a Laura, una amiga de la universidad. El teléfono sonó hasta que entró el buzón. No insistí. No quería explicar nada todavía. Pensé en mi madre en Puebla con su salud frágil. No podía preocuparla con esto. Miré por el retrovisor la casa que había sido mi hogar. Recordé las primeras Navidades ahí cuando aún no teníamos muebles buenos y comíamos en una mesa prestada.
Recordé cómo pintamos juntos la recámara principal. Recordé cómo celebramos cuando el negocio familiar cerró su primer gran contrato. Yo había estado en cada paso. Encendí el coche y salí sin rumbo claro. Terminé estacionándome en un lugar público cerca de un supermercado que nunca cerraba del todo. Decidí que esa noche dormiría ahí. Bajé el asiento, abracé mi bolsa y traté de no pensar en el frío que se metía por las rendijas. Volví a abrir mi cartera para contar el efectivo que llevaba. Era poco, demasiado poco, para alguien que había administrado millones. Entre tarjetas inútiles y recibos viejos, mis dedos tocaron algo rígido escondido en el compartimento más profundo. La tarjeta azul. Hacía años que no la veía con atención. Estaba desgastada en las orillas con el nombre de un banco que no era de los más conocidos en la capital. Recordé con claridad el día en que mi padre me la entregó antes de mi boda. Estábamos en la cocina de su casa, en Puebla, él tomando café en su taza favorita, yo emocionada y nerviosa por el matrimonio que empezaba. Guarda esto, me dijo con una seriedad poco común en él. No es una herencia como las demás. Es una red de seguridad. Ojalá nunca la necesites, pero si algún día te sientes arrinconada, úsala. Prométeme que no la vas a olvidar. Yo me reí en ese momento. Le dije que no exagerara, que Esteban era un buen hombre, que íbamos a construir algo sólido. Él no discutió. Solo me miró con esa mezcla de orgullo y preocupación que ahora entendía mejor. Regresé al presente sentada en mi coche con el estómago vacío y el corazón hecho trizas. La tarjeta seguía ahí, como si hubiera esperado pacientemente todos estos años. No sabía cuánto dinero habría, ni si todavía existiría la cuenta. Tal vez solo eran unos cuantos miles de pesos, algo simbólico, pero en ese instante era lo único que tenía. Busqué el banco en internet con los pocos datos que recordaba. No había sucursal en la Ciudad de México. La más cercana estaba en Querétaro. No era imposible llegar, pero implicaba salir al amanecer y conducir varias horas con el tanque medio vacío y sin certeza de nada. Me quedé mirando la pantalla del celular hasta que la batería bajó peligrosamente. Cerré los ojos un momento y sentí el peso de todo lo que había perdido en un solo día. No quería venganza todavía. Solo quería entender cómo había pasado de esposa y socia a mujer abandonada en una acera. Apreté la tarjeta azul entre los dedos. Si mi padre realmente había dejado algo para mí, esta era la única oportunidad de no quedarme completamente en la nada. Y si no había nada, si la cuenta ya no existía o estaba vacía, entonces tendría que empezar desde cero, con la misma fuerza con la que alguna vez ayudé a levantar un negocio que ahora me negaba. Encendí el coche solo para cargar el teléfono unos minutos más y marqué la ruta hacia Querétaro. La pantalla indicó varias horas de camino. Suspiré, cerré los ojos un segundo y me prometí que al amanecer saldría hacia allá. No sabía qué me esperaba en ese banco, pero sabía que no podía quedarme inmóvil. Y esa noche sola, en el estacionamiento, abrazando una tarjeta antigua que había ignorado durante años, entendí que mi historia apenas estaba comenzando. Me despertó el ruido de los camiones de reparto entrando al estacionamiento y por un segundo no supe dónde estaba. Sentía el cuello rígido, la espalda entumida y un frío que se me había metido hasta los huesos. Miré el parabrisas empañado y recordé todo de golpe. No tenía casa, no tenía acceso a mis cuentas, no tenía a nadie a quien llamar sin explicar una humillación que todavía no podía pronunciar en voz alta. Me incorporé despacio en el asiento del conductor y acomodé el suéter que había usado como cobija. Afuera ya empezaba el movimiento de la mañana. Empleados con uniformes, señoras cargando bolsas reutilizables, jóvenes con audífonos que caminaban rápido sin mirar a nadie. Yo estaba ahí, estacionada entre líneas blancas como si mi vida cupiera en ese rectángulo pintado sobre el asfalto. Tomé mi bolsa y caminé hacia el baño público del supermercado. Me miré en el espejo bajo una luz cruel que no perdona nada. Tenía los ojos hinchados y el cabello aplastado de un lado,
Abrí la llave del agua y me lavé la cara con cuidado como si el gesto pudiera devolverme algo de dignidad. Una mujer mayor, quizá de mi edad, me miró de reojo mientras se retocaba el lápiz labial. Quise sostenerle la mirada y decirle que yo también había tenido una casa, que yo también organizaba reuniones familiares, que yo también creía que el divorcio era algo que les pasaba a otras. Regresé al coche y saqué el teléfono. La batería estaba baja, pero suficiente para revisar una vez más la aplicación del banco. Tal vez había sido un error, tal vez durante la noche algo se habría corregido. Ingresé mi contraseña, saldo 0, intenté con otra cuenta. Error de acceso. Las tarjetas aparecían bloqueadas. Sentí una presión en el pecho que no era solo tristeza, era incredulidad. Yo había llevado durante años las cuentas del negocio familiar, había revisado contratos, negociado con proveedores, preparado reportes para los bancos. Y ahora no podía disponer ni de lo mínimo para pagar un café. Abuso económico. La palabra se formó en mi mente con claridad incómoda. Nunca la había usado para describir mi matrimonio. Siempre decía que Esteban era más arriesgado con el dinero, que yo prefería estabilidad. Siempre justificaba que todo estuviera a su nombre porque él era la cara visible del consorcio. Me convencí de que así funcionaban las cosas. Esa mañana entendí que había confundido confianza con dependencia. Volví a abrir la cartera y la tarjeta azul apareció como si quisiera recordarme que no estaba completamente desarmada. La sostuve entre los dedos. Banco pequeño, logo discreto, nada ostentoso. Recordé la voz de mi padre en la cocina de Puebla, su tono serio, cuando me pidió que no la olvidara. No era una herencia como las demás había dicho. Era una red de seguridad. Busqué en internet la sucursal más cercana. No había en la Ciudad de México. La dirección aparecía en Querétaro, en una zona que no conocía. Calculé la distancia. Varias horas de carretera. Miré el indicador de gasolina. Medio tanque. Hice cuentas rápidas en mi cabeza. Si la tarjeta no funcionaba, si la cuenta ya no existía, tendría que arreglármelas con lo poco que llevaba en efectivo. Pensé en llamar a mi madre. La imaginé sentada en su sala con su chal tejido sobre los hombros preguntándome si todo estaba bien. No podía contarle todavía. Su salud era frágil y no merecía cargar con mi desastre. Guardé el teléfono. Esta decisión era mía. Arranqué el coche y salí del estacionamiento. El tráfico matutino me envolvió como cualquier otro día. Nadie sabía que yo estaba manejando hacia una posibilidad incierta, que en ese asiento iba una mujer que había sido expulsada de su propia casa. Tomé la autopista rumbo a Querétaro con una mezcla de miedo y determinación que no había sentido en años. Mientras avanzaba, los recuerdos se mezclaban con el paisaje. Recordé cuando Esteban y yo empezamos el negocio inmobiliario con un solo proyecto pequeño en el Estado de México. Yo revisaba planos por la noche, preparaba presupuestos, iba a los bancos a negociar créditos. Él se llevaba los aplausos en las reuniones. Yo me decía que eso no importaba, que lo importante era el crecimiento conjunto. Ahora, ese crecimiento me había dejado fuera. El cielo estaba despejado y la carretera parecía interminable. Bajé la velocidad cuando el indicador de gasolina parpadeó. Paré en una estación y cargué lo justo para llegar. El hombre que despachaba me preguntó si quería revisar el aceite. Le dije que no, que todo estaba bien. No tenía energía para conversaciones triviales. Volví al volante y el silencio del interior del coche se volvió pesado. ¿Y si la tarjeta estaba bloqueada? ¿Y si mi padre había exagerado y solo había dejado una pequeña cantidad simbólica? ¿Y si todo esto era una ilusión que yo necesitaba para no sentirme completamente derrotada? Apreté el volante con fuerza. No quería venganza, quería estabilidad. Quería poder respirar sin depender de alguien que me había dicho que no era nada. Al acercarme a Querétaro, sentí el cansancio en los hombros, pero también una especie de claridad. No podía controlar lo que Esteban hiciera ni lo que dijeran los vecinos, pero sí podía decidir dar este paso.
Seguí el mapa hasta una calle tranquila lejos de avenidas ruidosas. El edificio del banco era sobrio de fachada clara, sin anuncios llamativos. Estacioné el coche frente a la sucursal y me quedé unos segundos observando la puerta de cristal. Me peiné con los dedos, acomodé mi blusa y respiré hondo. Entré. El interior era silencioso, casi íntimo. Pocas personas esperando. Tomé un turno y me senté en una silla acolchada. Miré a mi alrededor. Un señor revisaba unos papeles con expresión concentrada. Una pareja joven hablaba en voz baja. Nadie sabía que yo estaba ahí aferrada a una tarjeta antigua, como si fuera la última tabla en medio del mar. Cuando mi número apareció en la pantalla, me acerqué al mostrador. El empleado era un muchacho joven amable. Le entregué la tarjeta. Le dije que había olvidado el número confidencial y que necesitaba consultar el saldo. Él la tomó con curiosidad. Comentó que era un modelo antiguo. Tecleó datos en su computadora y me pidió identificación. Se la entregué intentando que mis manos no temblaran. El silencio se alargó más de lo normal. El joven frunció el ceño. Miró la pantalla, luego la tarjeta, luego otra vez la pantalla. Sentí que el corazón me golpeaba el pecho. Pensé en deudas, en errores, en algún problema que mi padre jamás me mencionó. ¿Hay algún problema?, pregunté intentando mantener la voz firme. No respondió de inmediato. Volvió a teclear. Finalmente levantó la mirada con una expresión que no supe descifrar. Dijo que la cuenta estaba vinculada a algo que no aparecía en su nivel de acceso y que necesitaba llamar al gerente. El estómago se me apretó. ¿Vinculada a qué?, pregunté. Él negó suavemente con la cabeza. Dijo que prefería que el gerente me explicara. Se levantó y desapareció por una puerta lateral. Me quedé sola frente al mostrador con la sensación de estar al borde de algo que podía cambiarlo todo para bien o para mal. Miré la tarjeta azul sobre la superficie brillante y recordé la mirada de mi padre cuando me la entregó. No la olvides, había dicho. Pasaron unos minutos que parecieron eternos. La puerta lateral volvió a abrirse y salió un hombre mayor, traje oscuro, expresión seria. Se acercó con paso medido, tomó la tarjeta, revisó mi identificación y pronunció mi nombre completo con precisión. Me pidió que lo acompañara a su oficina para hablar en privado. Caminé detrás de él sintiendo que cada paso resonaba más fuerte de lo normal sobre el piso pulido. La oficina era sobria con paredes claras y una ventana que daba a la calle tranquila. Me indicó que tomara asiento frente a su escritorio y cerró la puerta con discreción. Ese sonido suave pero definitivo me hizo consciente de que estaba a punto de escuchar algo que no sería menor. Se presentó con formalidad y volvió a verificar mi identificación. Pronunció el nombre de mi padre con respeto, como si lo conociera más allá de un simple registro bancario. Yo asentí en silencio con las manos entrelazadas sobre mi bolso para que no notara el temblor. Me dijo que la tarjeta que yo había presentado no estaba vinculada a una cuenta tradicional de ahorro. No era una cuenta personal ordinaria. Pertenecía a una estructura más compleja registrada bajo una entidad empresarial creada hace más de 20 años. Sentí que el aire se volvía denso. Empresarial. Mi padre siempre habló de su pequeño negocio en Puebla como algo sencillo, nada sofisticado. Giró su monitor hacia mí con un gesto medido. Al principio solo vi números, muchos ceros. Pensé que estaba leyendo mal, que mis ojos cansados exageraban. Parpadeé varias veces, me incliné un poco hacia adelante. El monto no correspondía a una herencia modesta ni a un ahorro discreto. Era un fondo diversificado con inversiones activas en distintos sectores. Había participaciones en una empresa tecnológica en expansión, propiedades industriales en el norte del país, bonos internacionales y liquidez suficiente para que yo no volviera a preocuparme por una renta en mi vida. Sentí un mareo leve. Me llevé la mano al pecho como si necesitara sostener algo interno que se desacomodaba. Le dije que debía haber un error.
Mi padre tenía una tienda de abarrotes nada más. Él negó con serenidad y explicó que muchas veces los negocios visibles son solo una parte de una estrategia más amplia. Mi padre había invertido con disciplina, había reinvertido utilidades durante años y había estructurado la holding con asesoría especializada. La palabra holding me resultaba ajena y al mismo tiempo extrañamente familiar. Yo misma había manejado términos financieros durante mi matrimonio, pero nunca había imaginado que mi padre estuviera operando a ese nivel. Entonces vino la parte que cambió mi percepción por completo. Me explicó que la cuenta tenía una cláusula de activación dual. La primera condición era el fallecimiento de mi padre. La segunda era la comprobación de una situación de abandono legal o fraude financiero que me dejara en vulnerabilidad económica. El sistema estaba programado para detectar inactividad prolongada, seguida de cancelación total de cuentas personales vinculadas a mi nombre. Cuando Esteban vació nuestras cuentas y bloqueó mis tarjetas, se activó automáticamente el protocolo de transferencia de control. Sentí que el corazón me golpeaba con fuerza. No fue casualidad. Mi padre había previsto exactamente un escenario como el que yo estaba viviendo. Me imaginé aquella conversación en la cocina de Puebla y entendí que su mirada preocupada no era exageración. Él conocía algo del mundo empresarial que yo no quise ver. El gerente continuó explicando que la estructura no solo contenía capital, sino participación indirecta en diversos grupos. Uno de ellos me hizo contener la respiración. A través de una cadena de inversiones, la holding tenía acciones minoritarias en un consorcio inmobiliario con presencia nacional. Mencionó el nombre y reconocí de inmediato el grupo donde Esteban era director regional. Me quedé inmóvil. Yo ahora era accionista indirecta de la empresa que él había usado como bandera para dejarme fuera de todo. No era una participación dominante, pero sí suficiente para tener derechos formales dentro de la estructura. Suficiente para solicitar información, auditorías y reportes financieros. El gerente me observaba con atención. Tal vez notó cómo mi expresión pasó del desconcierto a algo más firme. Me dijo que había otra cosa. Sacó de un cajón un sobre sellado, ligeramente amarillento. Explicó que su entrega estaba condicionada a la activación de la cláusula especial. Mi nombre estaba escrito con la letra de mi padre. Solo verlo me desarmó. Abrí el sobre con cuidado. La carta estaba escrita a mano. Mi padre hablaba de la importancia de que una mujer nunca dependiera completamente de nadie, por más amor que hubiera. Mencionaba que había investigado discretamente a los principales socios del grupo inmobiliario cuando Esteban empezó a crecer dentro de la empresa. No le gustaron ciertas prácticas, ciertos rumores sobre materiales más baratos y acuerdos poco claros. Por eso, decidió no asociarse directamente con ellos y crear una red paralela que pudiera protegerme en caso necesario. No había reproche en sus palabras, solo previsión. Decía que el dinero no era para destruir a nadie, sino para garantizar mi libertad, que si estaba leyendo esa carta era porque algo había fallado y que confiaba en que yo sabría actuar con ética. Las lágrimas me nublaron la vista, pero no eran de tristeza, eran de reconocimiento. Mi padre me había visto con una claridad que yo no tuve sobre mi propio matrimonio. El gerente me explicó los pasos inmediatos. Podía disponer de una cantidad inicial de efectivo, abrir cuentas blindadas y designar representantes legales. También me advirtió que al activarse la estructura se generaban notificaciones internas dentro de los grupos donde la holding tenía participación. Eso significaba que eventualmente los directivos del consorcio inmobiliario sabrían que una nueva accionista indirecta había entrado en escena. Mi nombre no era común. Tarde o temprano, Esteban podría verlo en algún informe corporativo. Respiré hondo. La mujer que había pasado la noche en un estacionamiento no podía compararse con la que estaba sentada en esa oficina. Sin embargo, el miedo no desapareció del todo. Tener poder silencioso implicaba responsabilidad. Solicité una transferencia inicial para cubrir mis gastos inmediatos.
pedí abrir cuentas nuevas que no estuvieran vinculadas a mi antiguo domicilio. Pregunté por un despacho especializado en derecho mercantil. Si mi participación me daba derechos, necesitaba entenderlos a fondo. El gerente asintió con profesionalismo. Me proporcionó el contacto de una abogada reconocida en litigios financieros y me ofreció acompañamiento para estructurar mis decisiones patrimoniales. Salí del banco varias horas después, con documentos en una carpeta discreta y la tarjeta azul guardada nuevamente en mi bolsa. El sol de la tarde iluminaba la calle de Querétaro como si nada extraordinario hubiera ocurrido. Pero dentro de mí todo había cambiado. Esteban creía que me había dejado sin nada. No sabía que al hacerlo activó un mecanismo que mi padre había preparado con paciencia durante décadas. Subí al coche y apoyé la frente un momento sobre el volante. No sentía deseo de venganza, pero sí una determinación nueva, firme y tranquila. Encendí el motor sabiendo que el siguiente paso no sería improvisado. Ahora tenía recursos, posición y una historia que recién empezaba a desplegarse. Y mientras me alejaba del banco, comprendí que el verdadero juego apenas estaba tomando forma. El camino de regreso a la Ciudad de México se sintió distinto, como si el asfalto supiera algo que yo apenas empezaba a comprender. No llevaba música, solo el sonido constante del motor y mis propios pensamientos acomodándose en un orden nuevo. La mujer que había salido de casa con una maleta y 23 pesos en la cartera ya no era exactamente la misma. No llamé a nadie esa noche. Reservé una habitación discreta en un hotel pequeño cerca de Polanco, nada lujoso, pero limpio y seguro. Pagué con una de las nuevas tarjetas vinculadas a la holding de mi padre y sentí una mezcla extraña de alivio y responsabilidad. No era dinero ganado por mí, pero tampoco era un regalo caprichoso. Era una red que había sido tejida durante años con una intención muy clara. Me duché largo rato. Dejé que el agua caliente me devolviera algo de estabilidad física. Me miré en el espejo empañado y por primera vez desde que Esteban me cerró la puerta en la cara, no vi a una mujer derrotada. Vi a alguien confundida, sí, pero también despierta. A la mañana siguiente marqué el número que el gerente me había proporcionado. La abogada se llamaba Adriana Serrano. Su despacho estaba en Monterrey, pero tenía oficina en la Ciudad de México. Su voz por teléfono fue directa, sin rodeos. Me pidió un resumen claro de mi situación. Le hablé del divorcio, del vaciado de cuentas de la estructura empresarial, que ahora me colocaba como accionista indirecta del consorcio inmobiliario donde Esteban era director regional. Hubo un silencio breve al otro lado de la línea. Me dijo que necesitaba ver los documentos completos y que podía recibirme esa misma tarde. La rapidez me sorprendió, pero también me tranquilizó. No estaba improvisando, estaba construyendo algo con asesoría adecuada. Su oficina era sobria, con paredes cubiertas de libros de derecho mercantil y marcos discretos con reconocimientos profesionales. Adriana era una mujer de unos 40 y tantos, mirada firme y postura segura. No tenía el tono condescendiente que tantas veces escuché en juntas empresariales donde yo era la esposa que acompañaba. Me escuchó sin interrumpir mientras revisaba los papeles que traía. Cuando terminé, apoyó las manos sobre el escritorio y dijo que mi posición era más fuerte de lo que yo imaginaba. Como accionista indirecta, aunque minoritaria, tenía derecho a solicitar auditorías internas, reportes financieros y transparencia en ciertos proyectos. El consorcio no podía ignorar una solicitud formal sin arriesgarse a incumplimientos legales. Me explicó también que si Esteban se enteraba de mi participación, su reacción podría ser agresiva. No necesariamente violenta, pero sí estratégica. Intentaría bloquear acceso, desacreditarme o presentar el conflicto como un asunto personal derivado del divorcio. No era algo nuevo en el mundo corporativo. Escuchar eso no me asustó, pero me obligó a entender que el juego había cambiado de dimensión. Ya no se trataba solo de recuperar dignidad matrimonial,
sino de navegar un terreno empresarial complejo. Adriana revisó la estructura accionaria con detalle. Detectó algo que hizo que levantara ligeramente la ceja. Uno de los proyectos recientes del consorcio, un desarrollo residencial en el Estado de México, había tenido modificaciones técnicas reportadas en documentos públicos, cambios en materiales y ajustes presupuestales que no siempre eran ilegales, pero sí llamativos. Recordé comentarios de Esteban en la mesa, hablando de optimizar costos y acelerar rendimientos. En ese momento yo asentía sin cuestionar demasiado. Ahora, esas frases resonaban distinto. Adriana dijo que no afirmaba fraude, pero sí veía un patrón que merecía revisión. Me propuso enviar una solicitud formal de información bajo mi calidad de accionista. No era un ataque, era ejercer un derecho. Si el consorcio respondía con transparencia, el asunto podría quedar ahí. Si reaccionaban con evasivas, eso revelaría más de lo que pretendían ocultar. Respiré hondo. No quería destruir por impulso, tampoco quería convertirme en alguien movida por rencor, pero tampoco podía ignorar que el sistema que me dejó en la calle podría estar afectando a muchas más personas. Acordamos preparar el documento. Esa misma tarde, desde su despacho, se envió la solicitud oficial de auditoría parcial sobre el proyecto específico y acceso a reportes financieros relacionados. Mi nombre aparecería en el registro interno del consorcio como accionista solicitante. Sentí un leve temblor al firmar electrónicamente la autorización. No era miedo puro, era conciencia de que estaba dando un paso que tendría consecuencias. Esa noche regresé al hotel y me senté en la cama con la carpeta abierta sobre las piernas. La tarjeta azul descansaba sobre la mesa de noche. Pensé en mi padre, en su prudencia silenciosa. No me dio armas para atacar, me dio herramientas para no ser vulnerable. Horas después, mi teléfono vibró. Número desconocido. No contesté. Minutos más tarde, llegó un mensaje. Era Esteban. Decía que necesitaba hablar conmigo de inmediato, que había recibido una notificación interna sobre una solicitud de auditoría vinculada a mi nombre. Me quedé mirando la pantalla. Hasta ese momento él creía que yo estaba desamparada, probablemente viviendo en casa de algún familiar, intentando sobrevivir. Ahora sabía que me estaba moviendo en un terreno que él consideraba exclusivo. No respondí de inmediato. Dejé el teléfono boca abajo y caminé hacia la ventana. La ciudad seguía su ritmo habitual, indiferente a mis decisiones. Pensé en la noche, en el estacionamiento, en el frío, en el saldo cero. Pensé en la sensación de no tener nada. Volví a mirar el mensaje. Esteban había añadido que estaba cometiendo un error, que no entendía las implicaciones y que podría meterme en problemas si seguía involucrándome en asuntos corporativos que no comprendía. Una parte de mí reconoció el tono. No era preocupación, era incomodidad. Respondí solo una línea. Todo lo que hago es legal. No hubo respuesta inmediata. El silencio fue más revelador que cualquier discusión. Apagué la luz y me recosté con la mente alerta. Sabía que lo que había iniciado no terminaría en una conversación incómoda. Si había algo irregular en ese proyecto, la presión interna dentro del consorcio comenzaría a sentirse. Y si no había nada, al menos habría dejado claro que yo ya no era la mujer que firmaba sin leer. Antes de dormir sostuve la tarjeta azul unos segundos más. No era un símbolo de riqueza, era un recordatorio de previsión. Y mientras cerraba los ojos, comprendí que Esteban acababa de darse cuenta de que yo ya no estaba fuera del tablero. A la mañana siguiente, el silencio no duró mucho. Adriana me llamó temprano para decirme que el departamento legal del consorcio había respondido a nuestra solicitud. Su tono era sereno pero firme. Me explicó que la empresa intentaba minimizar mi participación, argumentando que al ser accionista indirecta y minoritaria, no tenía acceso a ciertos reportes internos de alto nivel. No me sorprendió. Durante años vi cómo en el negocio familiar se usaban términos técnicos
para cerrar puertas sin que pareciera evidente. Adriana, en cambio, no se dejó impresionar. Me dijo que ya había preparado una réplica formal citando los artículos correspondientes del marco mercantil. La ley era clara, aunque incómoda para ellos. Yo tenía derecho a solicitar auditoría sobre proyectos donde existiera riesgo patrimonial. Escuchar eso me dio una sensación nueva. No estaba pidiendo favores. No estaba suplicando nada. Estaba ejerciendo un derecho. Horas después el teléfono volvió a vibrar. Esta vez contesté. Era Esteban. No saludó como solía hacerlo cuando aún fingíamos normalidad. Su voz estaba tensa. Me preguntó cómo había logrado acceder a información del grupo, quién me estaba asesorando y qué pretendía exactamente. Le respondí con calma que mi participación accionaria era legítima y que solo había solicitado transparencia sobre un proyecto específico. Se rió con ese tono que tantas veces me hizo dudar de mí misma. Dijo que estaba jugando con fuego, que los temas corporativos no eran cosa menor y que podía arrastrarme a problemas que no entendía. Le dije que durante años manejé presupuestos, contratos y estados financieros, que entendía más de lo que él creía. Hubo un silencio incómodo. Luego añadió que todo esto parecía una reacción exagerada por el divorcio que estaba dejando que el resentimiento me guiara. Esa frase me atravesó, pero no como antes. Ya no sentía la necesidad de defender mi honor emocional. Le respondí que esto no tenía que ver con el matrimonio, sino con transparencia financiera. Cortó la llamada sin despedirse. Esa tarde me reuní con Adriana para revisar los primeros documentos que el consorcio se vio obligado a entregar. No eran completos, pero sí suficientes para notar irregularidades. En el proyecto residencial señalado, aparecían desviaciones presupuestales considerables, pagos a proveedores con historial reciente y contratos firmados con empresas cuya trayectoria era casi inexistente. Adriana marcó varias líneas con un resaltador. Me explicó que no era prueba definitiva de fraude, pero el patrón era sospechoso. Había facturas duplicadas y modificaciones técnicas que reducían la calidad de ciertos materiales estructurales. Recordé una cena meses atrás, cuando Esteban comentó con ligereza que habían encontrado una manera más eficiente de construir sin afectar la seguridad. En ese momento le creí. Ahora esa frase pesaba diferente. El consorcio convocó una junta extraordinaria días después. No asistí personalmente, pero Adriana me mantuvo informada. Algunos socios comenzaron a mostrarse incómodos por la posibilidad de una auditoría externa. El nombre de Esteban apareció en varias intervenciones internas según los reportes que recibimos. Lo que más me llamó la atención fue que uno de los socios principales solicitó una revisión independiente para proteger la reputación del grupo. No era un aliado mío, pero tampoco estaba dispuesto a arriesgar su capital por lealtad ciega. Esa noche regresé al hotel y noté algo extraño en el estacionamiento. Mi coche tenía la puerta ligeramente mal cerrada. No faltaba nada, pero la sensación fue clara. Alguien había revisado. Quizá era coincidencia, quizá no. Mi corazón se aceleró con una mezcla de miedo y advertencia. Minutos después recibí un mensaje anónimo. Decía que dejara de investigar si no quería complicaciones. No mencionaba nombres. No necesitaba hacerlo. Me quedé sentada dentro del coche varios minutos antes de entrar al hotel. No era la primera vez que Esteban intentaba intimidar con sutileza. Durante el matrimonio lo hacía con comentarios velados, con miradas que significaban que yo estaba exagerando. Esta vez, la intimidación tenía otro peso. Llamé a Adriana. Le conté lo ocurrido. Su respuesta fue clara. Me preguntó si quería detener el proceso. Me advirtió que cuando se tocan intereses corporativos importantes, las reacciones pueden ser incómodas. No necesariamente ilegales, pero sí diseñadas para desestabilizar. Pensé en la noche en el estacionamiento, en la humillación pública, en el saldo cero. Pensé en la posibilidad de que el proyecto en cuestión afectara a familias que confiaban en la seguridad de su hogar. No podía retirarme solo por miedo.
Le dije que continuáramos, que formalizáramos la solicitud de auditoría externa si el consorcio no entregaba información completa en el plazo establecido. Adriana no sonrió, pero su voz reflejó aprobación. Esa misma semana enviamos una segunda notificación exigiendo mayor transparencia. El ambiente dentro del consorcio comenzó a tensarse más. Algunos medios financieros pequeños empezaron a comentar que el grupo enfrentaba revisiones internas inusuales. Esteban volvió a llamarme. Esta vez su tono era más agresivo. Me acusó de destruir su carrera de no medir consecuencias. Dijo que yo sabía cómo funcionaban las cosas, que el negocio inmobiliario siempre implicaba ajustes y negociaciones. Le respondí que los ajustes no deberían poner en riesgo estructuras ni desviar fondos. Me dijo que estaba exagerando, que estaba siendo manipulada por abogados ambiciosos. Colgué sin elevar la voz. Me temblaban las manos, pero no por duda. Era la tensión natural de quien se enfrenta a algo que durante años fue intocable. Esa noche revisé nuevamente los documentos entregados. Había inconsistencias claras entre los presupuestos iniciales y los gastos reportados. Las cifras no mentían, aunque todavía necesitaban análisis más profundo. Entendí que esto ya no era solo un conflicto personal. Había una grieta real en el imperio que Esteban ayudó a construir. Una grieta que no se abría por capricho mío, sino por decisiones que él mismo tomó. Me recosté en la cama del hotel con la sensación de estar en medio de una tormenta que apenas comenzaba. No sabía hasta dónde escalaría todo, pero sí sabía que ya no podía fingir que no veía. Cerré los ojos intentando descansar, consciente de que el siguiente movimiento no vendría solo de mí, sino de un sistema que empezaba a sentirse observado. El primer golpe público no tardó en llegar. 2 días después de nuestra segunda notificación formal, apareció una nota breve en un portal financiero digital. No mencionaban mi nombre completo, pero hablaban de una accionista oportunista que intentaba desestabilizar un proyecto inmobiliario sólido por conflictos personales derivados de un divorcio reciente. No hacía falta demasiada imaginación para entender a quién se referían. Leí el artículo 3 veces. Las palabras estaban cuidadosamente elegidas. No era una acusación directa, era una insinuación diseñada para sembrar duda. Sentí ese viejo impulso de justificarme, de llamar a alguien y explicar mi versión. Pero me detuve. Durante años me defendí en conversaciones privadas mientras Esteban manejaba la narrativa pública. Esta vez no iba a reaccionar con ansiedad. El teléfono empezó a sonar. Una excompañera de universidad me preguntó si todo estaba bien, que había leído algo extraño. Un antiguo cliente del negocio familiar escribió un mensaje ambiguo sobre lo lamentable que era cuando los problemas matrimoniales se volvían públicos. Incluso una prima lejana me envió un enlace con un comentario que insinuaba que yo buscaba dinero fácil. No respondí a todos. Respiré y llamé a Adriana. Ella ya estaba al tanto del artículo. Me dijo que era una táctica clásica, desacreditar la motivación del denunciante para debilitar la credibilidad de la denuncia. Me preguntó si me sentía capaz de soportar esa presión mediática inicial. Le dije que sí, aunque en realidad estaba procesando la sensación de exposición. Esa tarde mi madre me llamó desde Puebla. Su voz sonaba inquieta. Una vecina le había comentado que había visto mi nombre en Internet. Le expliqué con calma que se trataba de una revisión empresarial, que no era un escándalo personal. No quise entrar en detalles técnicos. Solo le aseguré que estaba bien y que tenía asesoría adecuada. Colgué y me quedé mirando el techo del hotel. Me dolía que redujeran todo a despecho. Durante el matrimonio acepté decisiones financieras sin cuestionar demasiado porque confiaba. Ahora que cuestionaba parecía que estaba traicionando. Al día siguiente llegó el movimiento legal. El equipo jurídico del consorcio presentó un recurso para intentar bloquear mi acceso a ciertos documentos, argumentando conflicto de interés. Sostenían que mi divorcio con un directivo del grupo
comprometía mi imparcialidad como accionista. Adriana me citó en su oficina de inmediato. Analizamos el recurso con detalle. Me explicó que era una maniobra para retrasar la auditoría y desgastarme. Legalmente, mi participación no estaba invalidada por el vínculo matrimonial disuelto. El derecho corporativo no funcionaba con base en resentimientos. Firmamos la contestación ese mismo día. Adriana no mostró prisa ni nerviosismo. Me recordó que los procesos mercantiles pueden ser largos, pero que la consistencia es más fuerte que la velocidad. Mientras tanto, dentro del consorcio, comenzaron a circular rumores. Algunos socios menores se inquietaron por la atención mediática incipiente. Un proyecto importante fue pospuesto hasta aclarar la situación. Eso generó molestia interna. Esteban, según me informaron, defendía que todo era un malentendido amplificado por conflictos personales. Esa noche recibí una llamada directa suya. No usó números desconocidos ni mensajes ambiguos. Su voz estaba cargada de enojo abierto. Me dijo que estaba destruyendo años de trabajo, que había inversionistas importantes preocupados, que no entendía el daño que podía causar. Le respondí que el daño lo causaban las irregularidades, no la revisión. Me acusó de ingratitud, de olvidar que gracias a él tuve una vida cómoda. Esa frase me hizo sonreír con una serenidad que no esperaba. Le dije que la comodidad nunca justificó la opacidad. Guardó silencio unos segundos y luego insinuó que había personas más poderosas detrás del consorcio que no toleraban este tipo de exposición. No mencionó nombres, pero la advertencia era clara. Si esto escalaba, no solo él estaría en riesgo. Cuando colgó, sentí por primera vez una presión distinta. No era el miedo al qué dirán, era la conciencia de que el sistema podía ser más amplio de lo que yo veía. Al día siguiente, Adriana me llamó con una noticia inesperada. Uno de los socios principales del grupo había solicitado una reunión privada con ella. No era un aliado declarado mío, pero tampoco estaba dispuesto a que su patrimonio se viera comprometido por posibles errores de gestión. Nos reunimos en un despacho discreto en el sur de la ciudad. El hombre habló con cautela. Admitió que había inquietudes internas sobre ciertos movimientos financieros. No confirmó fraude, pero sí reconoció que necesitaban transparencia para proteger al consorcio de consecuencias mayores. Salí de esa reunión con la sensación de que la narrativa empezaba a fracturarse desde adentro. Esteban ya no tenía control absoluto del discurso interno. Sin embargo, la presión externa no cesó. En redes sociales comenzaron a circular comentarios más agresivos. Algunos perfiles anónimos insinuaban que yo buscaba una compensación económica exorbitante. Otros cuestionaban mi moralidad por exponer asuntos empresariales que debían manejarse en privado. Una tarde, al salir del hotel, noté un vehículo estacionado varios metros detrás del mío que parecía haber estado ahí el día anterior. No hice conclusiones precipitadas, pero la sensación de vigilancia se instaló en mi pecho. Llamé a Adriana y le conté. Me recomendó cambiar de hotel y variar mis rutas. No porque hubiera una amenaza concreta, sino porque la prudencia nunca está de más cuando se tocan intereses económicos relevantes. Esa noche me mudé a otro lugar más discreto. Mientras guardaba mis pocas pertenencias en la maleta, pensé en lo lejos que había llegado desde el estacionamiento del supermercado. Ya no estaba luchando por sobrevivir al abandono. Estaba enfrentando un sistema que comenzaba a tambalearse. Recibí un último mensaje de Esteban antes de dormir. Decía que aún estaba a tiempo de detener todo, que podíamos llegar a un acuerdo privado. No especificaba qué tipo de acuerdo. Solo hablaba de cerrar el asunto antes de que creciera más. Miré la pantalla iluminada en la oscuridad de la habitación. Durante años fui la que cedía para evitar conflictos mayores. Esta vez no se trataba de orgullo, sino de coherencia. No respondí. Dejé el teléfono sobre la mesa y me recosté con la mente alerta. Sabía que la siguiente etapa no sería más sencilla. Si había algo que el consorcio temía era la exposición formal. Y esa posibilidad
estaba cada vez más cerca. La reunión con el socio principal se llevó a cabo en una oficina lejos del centro corporativo, casi como si nadie quisiera que quedara registro de ese encuentro. El edificio era discreto, sin logotipos visibles. Adriana me acompañó. El hombre nos recibió con formalidad y una cortesía medida, pero su mirada dejaba ver preocupación genuina. No perdió tiempo en rodeos. Dijo que la presión interna estaba creciendo y que necesitaban claridad antes de que el escándalo se hiciera inmanejable. Colocó sobre la mesa una carpeta con copias de documentos que no habían sido incluidos en la primera entrega oficial. Pagos a proveedores recién constituidos, contratos con cláusulas ambiguas y facturas que no coincidían con los montos aprobados en juntas anteriores. Mientras hablaba, yo sentía cómo cada hoja confirmaba que no se trataba de un malentendido menor. Había desviaciones presupuestales significativas y una empresa fantasma que aparecía como intermediaria en varias transacciones. No figuraba como propiedad directa de Esteban, pero los vínculos eran demasiado cercanos como para ignorarlos. Adriana revisaba cada documento con atención. El socio explicó que no podía exponerse públicamente todavía, pero estaba dispuesto a cooperar si la investigación avanzaba por vías formales. No quería proteger a nadie si existía riesgo real para los inversionistas. Salimos de esa reunión con una carpeta más pesada y una responsabilidad mayor. En el coche el silencio entre Adriana y yo era denso pero claro. Ella fue la primera en hablar. Dijo que esto ya superaba la narrativa del divorcio. Estábamos ante un posible fraude inmobiliario con implicaciones estructurales. Días después, apareció otro elemento inesperado. Adriana recibió un mensaje de un ingeniero estructural que había trabajado en el proyecto residencial bajo revisión. Aceptó reunirse con nosotras en un café discreto al sur de la ciudad. Era un hombre de mediana edad, rostro cansado y manos nerviosas. Contó que había sido desplazado del proyecto después de insistir en que ciertos materiales no cumplían con los estándares originales. Mostró correos electrónicos donde advertía sobre reducción de calidad en la cimentación y modificaciones en especificaciones técnicas. No eran cambios menores. Eran ajustes que en caso de un sismo fuerte podían comprometer la seguridad del edificio. Sentí un escalofrío. En la Ciudad de México, la palabra sismo no es abstracta. Todos recordamos temblores que cambiaron vidas en segundos. Pensar que decisiones financieras podían poner en riesgo familias me hizo respirar más profundo. El ingeniero no buscaba protagonismo. Solo dijo que no quería cargar con la conciencia de haber guardado silencio. Adriana le explicó las implicaciones legales y la necesidad de verificar autenticidad de los documentos. Él aceptó colaborar si se garantizaba su protección. Esa noche me quedé sola con mis pensamientos. Si esto escalaba, Esteban enfrentaría consecuencias penales reales. No era solo pérdida de reputación, era prisión posible. Me pregunté si estaba preparada para eso. No deseaba su destrucción, pero tampoco podía ignorar la magnitud de lo descubierto. Recordé la carta de mi padre. El dinero no era para vengarse, sino para garantizar libertad. La libertad también implica responsabilidad. Si había riesgo estructural, callar sería complicidad. Al día siguiente, Adriana propuso dos caminos claros. Negociación privada con presión suficiente para que Esteban saliera del consorcio sin escándalo mayor o denuncia formal ante autoridades regulatorias y fiscalía. Evaluamos escenarios. Exposición mediática, demandas cruzadas, revisión completa del grupo empresarial. Tomé aire antes de responder. Le dije que si el dictamen técnico confirmaba riesgo estructural, no había espacio para acuerdos privados. No podía mirar a otra mujer a los ojos sabiendo que su hogar estaba construido sobre decisiones dudosas. Mientras tanto, dentro del consorcio, la tensión se hacía evidente. Algunos socios comenzaron a distanciarse públicamente de la dirección regional.
Esteban intentó desacreditar al ingeniero insinuando incompetencia y resentimiento laboral. Pero los documentos hablaban con claridad. Una tarde recibimos el informe técnico preliminar. Confirmaba reducción en calidad de materiales clave en la cimentación. No aseguraba colapso inmediato, pero sí riesgo incrementado ante eventos sísmicos de cierta magnitud. Leí el informe con un nudo en la garganta. Imaginé a familias decorando sus departamentos nuevos, confiando en la solidez del lugar donde dormirían sus hijos. No se trataba de balances financieros, se trataba de seguridad. Firmé la autorización para que Adriana iniciara el proceso formal ante la autoridad reguladora correspondiente. Mi mano no tembló esta vez. Sentí una mezcla de tristeza y determinación. Sabía que esa firma marcaba un punto sin retorno. Esa misma noche Esteban intentó llamarme varias veces. No contesté. Luego llegó un mensaje breve. Decía que estaba cometiendo un error irreparable y que si esto avanzaba, no habría vuelta atrás para nadie. Me senté en la cama del hotel con el teléfono en la mano. No era una amenaza directa, pero sí una advertencia cargada de frustración. Durante años su palabra fue ley dentro de su círculo. Ahora enfrentaba un cuestionamiento que no podía controlar con una mirada o una firma interna. Apagué el teléfono y me quedé mirando la pared. Pensé en la mujer que fui en la que aceptaba decisiones sin pedir explicaciones detalladas. Pensé en la noche que dormí en el coche creyendo que había perdido todo. Ahora entendía que lo que había perdido era una ilusión. Lo que había ganado era claridad. A la mañana siguiente, la denuncia fue presentada oficialmente. No hubo conferencias ni cámaras, solo documentos entregados en ventanillas y sellos sobre hojas impresas. Sin embargo, el efecto sería profundo. Mientras salíamos del edificio gubernamental, Adriana me dijo que a partir de ese momento el proceso podía escalar con rapidez inesperada. Investigaciones, comparecencias, auditorías externas. Asentí en silencio. Sentía el peso de cada paso, pero también la convicción de que estabas haciendo lo correcto. Lo que comenzó como un divorcio injusto se había transformado en una investigación que podía sacudir todo un imperio. Y mientras caminaba hacia el coche bajo el sol de mediodía, comprendí que el verdadero enfrentamiento apenas empezaba. No imaginé que la respuesta pública llegaría tan rápido. Apenas habían pasado 2 días desde que presentamos la denuncia formal, cuando los primeros titulares comenzaron a circular en medios nacionales. Al principio fue una nota breve en la sección financiera, luego un reportaje más amplio que hablaba de posible fraude inmobiliario y riesgo estructural en un desarrollo residencial del Estado de México. El nombre del consorcio aparecía con claridad, el de Esteban también. El mío surgía como accionista que había solicitado auditoría y presentado documentación ante la autoridad reguladora. Ver mi nombre en ese contexto fue una sensación difícil de describir. No era vergüenza, pero tampoco orgullo. Era exposición. De pronto lo que había sido una lucha legal cuidadosamente estructurada se convirtió en conversación pública. El teléfono comenzó a sonar sin pausa. Periodistas buscando declaración, antiguos conocidos queriendo saber detalles, incluso personas que no veía desde hacía años opinando sobre mi vida. Adriana me recomendó no dar entrevistas por el momento. Me dijo que la prioridad era mantener coherencia legal, no alimentar titulares. Mientras tanto, dentro del consorcio, el ambiente se volvió insostenible. Según los informes internos que comenzaron a circular, la junta directiva decidió suspender temporalmente a varios responsables mientras se realizaba investigación independiente. Esteban fue apartado de su cargo regional mientras se aclaraban los hechos. La noticia impactó el mercado. Algunos inversionistas retiraron capital de proyectos en curso. Otros exigieron explicaciones formales. El consorcio emitió un comunicado intentando minimizar el alcance del problema, pero la palabra investigación ya estaba instalada en la narrativa pública. Una parte de mí sintió alivio al ver que la revisión no era ignorada. Otra parte
Sintió el peso de haber detonado una cadena de consecuencias que afectaban a cientos de personas. La presión no tardó en volverse personal. Recibí notificación de una demanda civil por daño reputacional interpuesta por un grupo vinculado al consorcio. Alegaban que mi denuncia había generado pérdidas económicas innecesarias. Adriana revisó el documento con serenidad. Me explicó que era una estrategia para intimidar y forzar negociación privada. Legalmente la denuncia estaba sustentada en documentación técnica y financiera sólida. Sin embargo, esa misma noche ocurrió algo que me inquietó más que cualquier papel sellado. En redes sociales comenzaron a circular datos personales míos, no información financiera, pero sí referencias aproximadas a mi ubicación temporal en la ciudad. No era un ataque directo, pero sí un recordatorio de que mi privacidad estaba siendo erosionada. Sentí miedo real por primera vez desde que inicié este proceso. No por mí solamente, sino por mi madre en Puebla. La llamé de inmediato. Me dijo que un hombre había pasado por su casa preguntando por mí. No fue agresivo, solo curioso. Pero en ciudades pequeñas, ese tipo de visitas no pasan desapercibidas. Le pedí que no hablara con desconocidos y que me avisara ante cualquier movimiento extraño. Después de colgar, me quedé sentada en silencio largo rato. La libertad tiene un costo, pensé, y el costo no siempre se limita a cifras en un balance. Adriana gestionó medidas preventivas discretas. Cambio de domicilio temporal, asesoría en protección digital. Notificación formal a las autoridades sobre posible intimidación indirecta. Mientras tanto, los medios ampliaban cobertura. Un reportaje televisivo mostró imágenes del desarrollo residencial cuestionado. Entrevistaron a compradores preocupados por la seguridad estructural. La palabra corrupción comenzó a aparecer en comentarios y análisis. Esteban intentó comunicarse de nuevo, esta vez no con enojo, sino con una mezcla de desesperación y reclamo. Dijo que todo se había salido de control, que el escándalo estaba afectando a familias que nada tenían que ver con nuestras diferencias. Le respondí que la investigación buscaba proteger precisamente a esas familias. Guardó silencio unos segundos y luego me acusó de no entender el funcionamiento real del sistema. Dijo que ningún negocio grande estaba libre de ajustes y que yo estaba siendo ingenua. Corté la llamada con una serenidad que no sentía fingida. Durante años acepté esa narrativa de que así funcionaban las cosas. Ahora sabía que normalizar irregularidades no las convierte en éticas. Las semanas siguientes fueron intensas. Autoridades anunciaron revisión formal de los estados financieros del consorcio. Se solicitaron documentos adicionales y comparecencias preliminares. La investigación ya no era rumor, era proceso oficial. Una noche, mientras veía las noticias en la habitación, que ahora rentaba en otra zona de la ciudad, apareció un reportaje que mostraba cifras más detalladas. Desvíos millonarios, contratos con empresas recién creadas, modificaciones técnicas no transparentadas. No sentí triunfo al verlo. Sentí gravedad. Cada cifra representaba decisiones tomadas con ligereza o con intención. El caso dejó de ser una disputa privada para convertirse en ejemplo de crisis empresarial. La palabra escándalo comenzó a repetirse con frecuencia. Yo seguía asistiendo a reuniones con Adriana, revisando documentos, preparando respuestas. La presión emocional era constante. Había días en que dudaba si debí detenerme antes. Pensaba en la vida cómoda que había llevado y en cómo en silencio había preferido no cuestionar demasiado. Luego, recordaba el informe técnico sobre la cimentación y las posibles consecuencias de un sismo fuerte. Una tarde, recibí una llamada que me dejó helada. Un periodista informó que había recibido filtración interna sobre intentos del consorcio por desacreditar al ingeniero testigo. Me preguntó si tenía comentario. Le dije que el proceso estaba en manos de la autoridad y que confiaba en la investigación. Colgué y sentí que el tablero seguía moviéndose con rapidez. Ya no era solo cuestión de reputación empresarial.
Era una batalla por la narrativa y por la verdad. Esa noche, al revisar mensajes pendientes, encontré uno de Esteban más breve que los anteriores. Decía que aún podíamos detener todo si aceptaba un acuerdo privado que protegería mi patrimonio y cerraría la investigación. Miré la pantalla iluminada en la oscuridad. Sabía que aceptar significaría estabilidad inmediata, silencio mediático y quizá una reconciliación superficial con el pasado. Pero también significaría que todo lo descubierto quedaría enterrado. Dejé el teléfono sobre la mesa y caminé hacia la ventana. La ciudad seguía vibrando con su ritmo nocturno ajena a mis decisiones. Respiré hondo. Ya no estaba en el estacionamiento sin dinero. Tampoco estaba en la casa de la que fui expulsada. Estaba en medio de un proceso que había dejado de ser personal. Y mientras observaba las luces lejanas de la ciudad, entendí que la siguiente etapa sería aún más intensa. La investigación avanzaba, y con ella también las consecuencias que nadie podría controlar del todo. La primera audiencia formal fue más fría de lo que imaginé. El edificio gubernamental tenía ese aire gris de los lugares donde se decide el destino de otros, con papeles y sellos. Caminé junto a Adriana por el pasillo largo, sin mirar a los lados, consciente de que en algún punto Esteban estaría cerca. Cuando entramos a la sala lo vi sentado a pocos metros. No llevaba el traje impecable con el que acostumbraba aparecer en eventos empresariales. Su postura estaba rígida, la mandíbula tensa. Durante un segundo nuestras miradas se cruzaron y sentí el eco de años compartidos, pero no hubo saludo. La audiencia preliminar comenzó con formalidades. Representantes del consorcio expusieron que la revisión era innecesaria, que el proyecto cumplía con normativas y que la denuncia respondía a conflicto personal derivado de un divorcio conflictivo. Escuchar esa palabra pronunciada en voz alta frente a funcionarios me provocó una mezcla de incomodidad y firmeza. Adriana tomó la palabra con claridad. Expuso la cronología objetiva, la solicitud inicial de auditoría, la respuesta evasiva del consorcio y los documentos técnicos que sustentaban la denuncia. No habló de mi vida privada, habló de números, contratos y correos electrónicos. Los abogados de Esteban intentaron desacreditarme. Presentaron mensajes personales fuera de contexto para insinuar resentimiento. Me obligaron a escuchar frases íntimas convertidas en argumento legal. Sentí el calor subir a mi rostro, pero mantuve la espalda recta. Cuando llegó el turno de presentar pruebas técnicas, el ingeniero estructural declaró con voz firme. Explicó las modificaciones en la cimentación, mostró correos donde advertía sobre riesgos y confirmó que fue removido tras insistir en ajustes necesarios. No habló con dramatismo, habló con precisión. Vi a Esteban apretar los labios. Su abogado pidió pausa, cuestionó la interpretación de los documentos y minimizó los cambios como prácticas comunes en el sector. Sin embargo, la autoridad solicitó que se incorporara el informe técnico completo al expediente. Durante el receso, Esteban se acercó a mí en el pasillo. No levantó la voz, pero su tono estaba cargado de frustración. Dijo que esto ya no era solo entre nosotros, que había intereses mayores involucrados y que no entendía las consecuencias de empujar el proceso tan lejos. Le respondí que las consecuencias comenzaron cuando se tomaron decisiones cuestionables. Me miró con una mezcla de incredulidad y reproche. Dijo que si él caía, no sería el único y que estaba abriendo una puerta que quizá no podría cerrar. Sus palabras me dejaron pensando, pero no me hicieron retroceder. Sabía que cuando se destapa una estructura completa, nadie sale completamente intacto, pero eso no convertía la verdad en algo opcional. La audiencia continuó con revisión preliminar de estados financieros. Se detectaron inconsistencias que justificaban ampliar la investigación. La autoridad anunció que ordenaría auditoría externa integral del consorcio y revisión detallada de proyectos vinculados. El ambiente en la sala cambió. Ya no era solo debate retórico, era un paso formal hacia una investigación más profunda. Esteban evitó mirarme el resto de la sesión.
Al finalizar la autoridad, comunicó que también revisarían todas las participaciones accionarias vinculadas al grupo, incluyendo las indirectas. Eso implicaba que mi propia estructura patrimonial sería analizada con lupa. No sentí temor por ilegalidad, pero sí conciencia de exposición. Mi vida financiera quedaría registrada en un expediente público. Adriana me susurró que era un procedimiento estándar y que nuestra documentación estaba sólida. Salimos del edificio con la sensación de haber cruzado un umbral. Los medios ya esperaban afuera. No hice declaraciones. Caminé con paso firme hacia el coche ignorando preguntas lanzadas al aire. Esa noche me senté sola en la sala del departamento temporal. Encendí una lámpara tenue y dejé los documentos sobre la mesa. Pensé en la ironía de la situación. La mujer que fue acusada de no entender asuntos corporativos ahora enfrentaba una revisión integral del sistema que la excluyó. Recibí un mensaje de mi madre preguntando si todo estaba bien. Le respondí que sí, que el proceso seguía su curso. No quise transmitirle la tensión real. Horas después, llegó otro mensaje de Esteban. No era una amenaza ni una súplica. Era una frase breve. Decía que el sistema no perdona a quienes lo desafían desde dentro. Miré la pantalla largo rato antes de apagar el teléfono. Quizá tenía razón en algo. Cuando se cuestiona una estructura consolidada, la respuesta no suele ser amable. Me recosté con la mente inquieta pero clara. La investigación avanzaba y ahora todos estábamos bajo revisión. No había vuelta atrás. Y mientras el silencio de la noche envolvía la ciudad, comprendí que la siguiente etapa no solo pondría a prueba al consorcio, sino también la solidez de todo lo que mi padre había construido para protegerme. La notificación oficial llegó 3 días después de la audiencia. Un sobre sellado con membrete institucional que confirmaba la apertura de revisión financiera integral del consorcio y de todas las participaciones accionarias vinculadas. Eso me incluía. Sostuve el documento unos segundos antes de abrirlo como si el peso del papel fuera mayor que su tamaño. No había sorpresa. Adriana ya me había anticipado que ocurriría, pero leerlo por escrito hizo que la magnitud se volviera concreta. Mi patrimonio, la holding creada por mi padre, las inversiones diversificadas, todo sería examinado con lupa. Esa misma tarde me reuní con Adriana en su despacho. Extendimos sobre la mesa carpetas con documentación histórica, origen de fondos, registros fiscales, movimientos contables de los últimos años. Todo estaba en orden estructurado, con disciplina casi obsesiva. Mi padre había sido meticuloso. Mientras revisábamos archivos antiguos, encontré correspondencia empresarial que no había leído con detenimiento antes. Cartas y correos impresos donde mi padre mencionaba conversaciones con representantes del mismo consorcio inmobiliario muchos años atrás. En uno de esos documentos anotó a mano que prefería mantener distancia por dudas éticas sobre ciertos socios. Sentí un escalofrío. Él había visto algo que yo ignoré cuando me enamoré de un hombre carismático con proyectos ambiciosos. Mi padre no era desconfiado por naturaleza, pero sí prudente. Adriana analizó la documentación con atención. Señaló que uno de los socios mayoritarios del consorcio aparecía vinculado a otras empresas desarrolladoras con antecedentes de investigaciones cerradas en el pasado. No eran condenas, pero sí alertas. Un patrón de estructuras complejas, movimientos cruzados y empresas satélite. Eso cambió mi perspectiva. Esteban no era la única pieza en este tablero. Podía ser responsable de decisiones específicas, pero la red parecía más amplia. Esa noche recibí una llamada que no provenía de ningún número identificable. La voz al otro lado era masculina, tranquila, sin elevar el tono. Dijo que el proceso podía detenerse si yo reconsideraba mi postura. No mencionó cifras ni amenazas directas. Solo habló de conveniencia y estabilidad. Colgué sin responder. Sentí una presión distinta, más sofisticada que los mensajes impulsivos de Esteban. No era enojo, era cálculo.
Al día siguiente los medios ampliaron cobertura. Ya no hablaban solo del proyecto residencial, investigaban vínculos del consorcio con otras desarrolladoras y mencionaban posible red empresarial con prácticas irregulares. El caso dejó de ser un conflicto aislado. Mi nombre volvió a aparecer como accionista denunciante. Recibí mensajes de apoyo de mujeres que habían vivido abuso económico en matrimonios largos. Algunas me escribían para agradecer que alguien se atreviera a cuestionar estructuras que parecían intocables. Eso me dio fuerza. No era solo mi historia. Era la de muchas que firmaron documentos confiando sin revisar. Sin embargo, la revisión patrimonial también implicaba exposición. Autoridades solicitaron información detallada sobre la holding de mi padre. Me preguntaron por inversiones en tecnología, por propiedades industriales en el norte del país, por bonos internacionales. Respondí con transparencia absoluta. Adriana me explicó que cuando se destapa una estructura empresarial compleja, el escrutinio alcanza a todos los involucrados, incluso a quienes actúan con legalidad. No era personal, era procedimiento. Mientras tanto, dentro del consorcio la tensión escalaba. Se filtraron documentos que vinculaban a la empresa fantasma detectada con transferencias antiguas relacionadas con subsidiarias del grupo. El socio mayoritario apareció mencionado en reportajes de investigación. Esteban dejó de llamarme con frecuencia. Sus mensajes eran breves, casi resignados. En uno de ellos escribió que nunca imaginó que todo esto alcanzaría esa dimensión. No respondió cuando le pregunté si había considerado las consecuencias antes de firmar contratos cuestionables. Una tarde, revisando archivos adicionales, Adriana encontró un contrato histórico que conectaba la empresa fantasma actual con una subsidiaria del consorcio de hace años. La transferencia inicial provenía de una estructura vinculada al socio mayoritario. No era un movimiento reciente, era una práctica con antecedentes. Ese hallazgo ampliaba el alcance del caso. Ya no era solo posible fraude puntual, era posible encubrimiento sistemático. Me senté en silencio después de escuchar la explicación técnica. Sentí el peso de estar en medio de algo que superaba mis expectativas iniciales. Yo había comenzado buscando claridad sobre un proyecto específico y ahora estaba ante la posibilidad de desmantelar una red que operaba desde hacía años. Pensé en la advertencia de Esteban sobre intereses mayores. Quizá no exageraba en eso, pero eso no convertía la verdad en un capricho. Esa noche llamé a mi madre y le dije que el proceso sería más largo de lo que imaginábamos. Le pedí que no se preocupara por comentarios externos. Ella guardó silencio unos segundos y luego dijo que mi padre siempre confió en mi criterio. Esa frase me sostuvo. Mientras tanto, la autoridad anunció públicamente ampliación de investigación hacia otros proyectos del consorcio. El mercado reaccionó con nerviosismo. Inversionistas exigieron auditorías externas independientes. En el departamento donde ahora vivía de forma temporal, me senté frente a la ventana con la carpeta de mi padre abierta sobre la mesa. Pasé los dedos por su letra manuscrita. No me dejó solo dinero, me dejó una advertencia y una herramienta. No sabía hasta dónde llegaría el derrumbe. Tampoco sabía si saldría completamente ilesa, pero entendía algo con claridad creciente. Lo que comenzó como una expulsión humillante se había convertido en la revelación de una estructura que llevaba años operando en silencio. Y mientras cerraba la carpeta y apagaba la luz, comprendí que la tormenta apenas estaba mostrando su verdadero tamaño. El operativo comenzó antes del amanecer. Me enteré por una llamada de Adriana mientras todavía estaba sentada con el primer café del día entre las manos. Su voz era firme, contenida, pero clara. La fiscalía había iniciado cateos simultáneos en oficinas del consorcio y en domicilios vinculados a directivos clave. Encendí la televisión casi sin respirar. Las imágenes mostraban patrullas afuera del edificio corporativo que tantas veces visité acompañando a Esteban a eventos.
ver ese lugar rodeado de agentes me produjo una sensación extraña, mezcla de incredulidad y confirmación. El nombre del socio mayoritario apareció en los primeros reportes. También el de Esteban, citado formalmente como investigado en el proceso penal por posible fraude financiero y responsabilidad estructural. No sentí triunfo, sentí peso. Horas después, la autoridad anunció suspensión formal de varios directivos mientras continuaba la investigación. Las cuentas empresariales principales quedaron congeladas temporalmente para revisión. Los medios ya no hablaban de rumores, hablaban de proceso penal abierto. Recibí decenas de mensajes. Algunos expresaban apoyo, otros insinuaban que había ido demasiado lejos. Yo permanecí en silencio público. Adriana me pidió prudencia absoluta. Por la tarde se confirmó que la revisión patrimonial de mi holding había concluido sin irregularidades. El origen de los fondos quedó validado y mi participación accionaria reconocida como legítima. Sentí una exhalación interna que no sabía que estaba conteniendo. Mi padre había sido más cuidadoso de lo que incluso yo imaginaba. Días después, la autoridad validó formalmente la existencia de inconsistencias sustanciales en el proyecto residencial bajo revisión. Se abrió proceso penal contra varios directivos, incluyendo a Esteban. Recibí la notificación con las manos firmes. No había espacio para dramatismo. Era el resultado lógico de una cadena de decisiones. Esteban solicitó verme antes de que avanzara la siguiente fase del proceso. Acepté reunirme en presencia de abogados en un despacho neutral. Cuando entró a la sala lo vi distinto. No tenía la seguridad expansiva que solía llenar cualquier espacio. Se sentó frente a mí sin arrogancia. Dijo que todo se había salido de control, que si yo lo hubiera confrontado antes en privado, quizá podrían haber corregido errores sin escándalo. Lo escuché sin interrumpir. Le respondí que durante años intenté hablar de transparencia y prudencia, que cuando vació nuestras cuentas y me dejó sin recursos, activó algo que ni él mismo conocía. No elevé la voz. No necesitaba hacerlo. Guardó silencio largo rato. Luego dijo que nunca imaginó que yo tendría la capacidad de enfrentar la estructura desde dentro. No era halago, era sorpresa. No hubo reconciliación, solo reconocimiento de que el poder que creía absoluto no lo era. En las semanas siguientes, el consorcio anunció reestructuración profunda. Algunos proyectos quedaron en revisión técnica integral. Las familias que habían comprado departamentos recibieron informes y apoyo para evaluaciones adicionales. El socio mayoritario enfrentó cargos más graves por posibles encubrimientos sistemáticos. La red comenzó a fragmentarse. Yo seguía asistiendo a reuniones legales, firmando documentos, respondiendo requerimientos formales. La intensidad fue disminuyendo poco a poco, como una tormenta que pierde fuerza tras haber arrasado con lo necesario. Una noche sola en el departamento, apagué la televisión después de escuchar un resumen del caso en un noticiero. El tono ya no era escandaloso, era analítico. El tema comenzaba a normalizarse como expediente judicial en curso. Me senté en silencio con la tarjeta azul sobre la mesa. Recordé la noche en el estacionamiento del supermercado, el frío, el saldo en cero. Recordé la puerta cerrándose frente a mí y la sensación de no tener nada. Ahora tenía estabilidad financiera, reconocimiento legal y la certeza de haber actuado conforme a mi conciencia. Pero lo más importante era algo menos visible. Ya no dependía de la aprobación de un hombre ni del brillo de un consorcio. El teléfono vibró con un mensaje breve de Esteban. Decía que asumiría las consecuencias y que esperaba que algún día yo entendiera que no todo fue intención de dañar. No respondí de inmediato. Me quedé mirando la pantalla apagada después de leerlo. Tal vez no todo fue malicia. Tal vez hubo ambición desmedida, normalización de prácticas cuestionables, decisiones tomadas bajo presión. Pero las consecuencias no distinguen motivaciones internas.
apagué el teléfono y me acerqué a la ventana. La ciudad estaba tranquila. No había cámaras ni titulares esa noche. Entendí que el derrumbe no era solo del consorcio ni de un matrimonio. Era el fin de una versión de mí que aceptaba sin cuestionar. Y mientras el silencio llenaba la habitación, supe que el último capítulo no trataría sobre caída, sino sobre lo que estaba dispuesta a construir después de ella. Pasaron varios meses antes de que mi vida dejara de girar alrededor de expedientes y notificaciones. El proceso penal siguió su curso, pero ya no ocupaba cada minuto de mis días. La intensidad mediática disminuyó y el consorcio inició una reestructuración profunda bajo nueva administración. Yo también comencé a reestructurar mi propia vida. Decidí salir del departamento temporal y buscar un espacio que eligiera por convicción, no por urgencia. No quería una casa ostentosa, ni un penthouse con vista espectacular. Quería un lugar donde pudiera respirar sin recordar puertas cerradas. Encontré una casa pequeña en una colonia tranquila al sur de la ciudad. No tenía acabados de lujo, pero tenía un jardín modesto con un árbol que proyectaba sombra suficiente para sentarme por las tardes. Firmé la escritura con manos serenas. Era la primera propiedad que compraba exclusivamente a mi nombre sin copropietarios, sin estrategias matrimoniales. El día que recibí las llaves, caminé por cada habitación en silencio. Toqué las paredes, abrí las ventanas, dejé que entrara el aire. No era grande, pero era mía. La estabilidad financiera que mi padre había asegurado me permitía vivir sin ansiedad económica. Sin embargo, no quería convertirme en una versión fría y calculadora del sistema que denuncié. El dinero por sí solo no da sentido. Comencé a pensar en todas las mujeres que me escribieron durante el proceso. Mujeres que habían firmado documentos sin leerlos, que habían confiado en maridos que controlaban cuentas y propiedades, que se despertaron un día con saldo cero y sin explicación clara. Hablé con Adriana sobre la posibilidad de crear un fondo discreto de asesoría legal y financiera para mujeres en situaciones de abuso económico. No una fundación enorme con discursos rimbombantes, sino algo práctico, estructurado con acompañamiento real. Ella apoyó la idea y me ayudó a diseñar un esquema sostenible. Parte de los rendimientos de mi holding se destinaron a ese proyecto. Comenzamos con pocos casos, asesoría personalizada, revisión de contratos, orientación sobre derechos patrimoniales. No necesitaba anunciarlo en prensa. Me bastaba con saber que cada vez que una mujer entendía sus números y recuperaba control, el ciclo de dependencia se debilitaba un poco más. Un fin de semana viajé a Puebla para visitar a mi madre. Caminamos juntas por la plaza donde solía comprar helados cuando era niña. Me miró con esa mezcla de orgullo y preocupación que solo las madres conocen. Fuimos al panteón donde descansa mi padre. Me quedé de pie frente a su tumba sin discursos elaborados. Solo le dije en voz baja que su previsión me salvó más de lo que imaginó. No solo me dejó dinero, me dejó autonomía. En ese momento comprendí que durante años confundí amor con renuncia. Creí que apoyar significaba no cuestionar. Ahora sabía que el respeto verdadero incluye transparencia. Semanas después, recibí confirmación formal de que el proceso penal contra Esteban avanzaba hacia etapas decisivas. No sentí alegría, sentí conclusión. Él enfrentaría consecuencias proporcionales a sus decisiones. Un día me llamó para despedirse antes de trasladarse a cumplir medidas cautelares. Su voz estaba cansada. No hubo reproches. Solo dijo que esperaba que algún día pudiéramos recordar lo bueno sin rencor. Le respondí que no guardaba rencor, pero tampoco olvidaba lecciones. Colgamos con un silencio largo sin promesas de reencuentro. En mi nueva casa coloqué la tarjeta azul de mi padre dentro de un pequeño marco en mi escritorio. No como símbolo de riqueza, sino como recordatorio de que la independencia no se improvisa. A veces por la tarde me siento bajo el árbol del jardín, con una taza de café, y repaso mentalmente el camino recorrido. La noche en el estacionamiento, la oficina del banco, la primera audiencia, los titulares, el operativo.
Entiendo ahora que perderlo todo fue la única forma de descubrir lo que realmente tenía. No era solo patrimonio, era capacidad de decidir. Si estás escuchando esta historia y alguna vez firmaste un papel sin entenderlo, si alguna vez pensaste que el dinero era un asunto que no te correspondía, quiero que recuerdes algo simple. La estabilidad no es arrogancia, es protección. Comparte tu experiencia si alguna vez tuviste que empezar de nuevo. Suscríbete si quieres escuchar más historias de mujeres que transformaron la humillación en fortaleza. Porque ninguna debería descubrir su valor solo cuando alguien intenta quitárselo. Y mientras el sol cae lentamente sobre el jardín de mi casa, sé que el verdadero triunfo no fue la caída de un imperio, sino la construcción silenciosa de mi propia libertad. Descargo de responsabilidad disclaimer. Este video ha sido creado únicamente con fines informativos, educativos y de entretenimiento. Aunque nos esforzamos por garantizar que la información presentada sea reflexiva y bien investigada, el contenido se basa en fuentes públicas que incluyen, entre otros artículos, comentarios en redes sociales, foros públicos, análisis editoriales y testimonios generados por usuarios. No garantizamos la exactitud absoluta, ni pretendemos ofrecer información oficial definitiva o exhaustiva. Este video no constituye asesoramiento profesional de ningún tipo y se recomienda encarecidamente a los espectadores que verifiquen los hechos por sí mismos y consulten fuentes fiables al formarse una opinión o tomar decisiones. Este contenido no tiene la intención de desacreditar, difamar o dañar a ninguna persona, grupo, entidad o nación. Por el contrario, su objetivo es presentar diversas perspectivas, crear conciencia y fomentar un diálogo respetuoso y una reflexión más profunda sobre el mundo que nos rodea. Te invitamos a abordar todo el contenido con pensamiento crítico y mente abierta. Gracias por ver nuestros videos y por ser una parte valiosa de nuestra comunidad. El equipo de Plato Frío